Muy bien, buenas noches para todas y para todos. Esta es la última sesión del módulo 3 de la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana de Familia Franciscana de Colombia. Este va a ser un encuentro muy especial porque va a ser un encuentro más conversado de lo habitual, ¿no? Nuestros encuentros siempre son muy conversados, pero con texto a bordo, ¿no? Podríamos decir en esta noche que el texto vamos a ser nosotros, ¿sí? El texto vamos a ser nosotros. Y sobre todo, vamos a hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido en familia franciscana sobre el encuentro con Jesús histórico, el Jesús histórico, con el Francisco histórico, con la Clara histórica y con este país en que habitamos nosotros, ¿no? Con este país que es historia permanente, que se va construyendo, que va elevando edificios y va derrumbando edificios ideológicos, edificios físicos. Bueno, o sea, nosotros todos somos constructores y caminantes de este ejercicio. Nosotros hemos dicho en Familia Franciscana y en nuestros espacios que todos somos caminantes. Realmente que estos no son unos espacios para estar sentados viendo pasar la vida, sino para ir caminando, así tengamos algunas dificultades de movilidad, ¿no? Física, porque ninguno de nosotros tiene dificultades de movilidad ideológica o mental, ¿no? Nosotros todos vamos produciendo, hablando, construyendo y demás. Entonces, esta es una escuela para caminantes, pero es una escuela también para acompañantes, porque sentimos que Carlos, Edgar, José Víctor, Fabio, que Leo, que Teresa, que Edgar, que María de Jesús, Marta y yo somos, y otros que pertenecen a todos los espacios formativos, son también son acompañantes nuestros. Todos nos acompañamos mutuamente. Este es el espacio de escuela, módulo 3, pero quienes estamos aquí participamos en otros espacios y concretamente en el espacio estrella de la pedagogía de familia franciscana, que es el espacio tertulia de los lunes. Ese espacio originó todos los demás espacios de formación francisclariana, familia franciscana de Colombia. Cuando ustedes ven, se meten en internet, descubren que hay una cantidad de propuestas de formación franciscana. Aparece por ahí un viejito diciendo, vamos a estudiar las fuentes. Entonces el viejito dice, vamos a hablar de las fuentes, desde sus orígenes, y empieza a esbozar una especie de plan muy, muy intelectual sobre el origen de las fuentes, cuándo se escribieron, por qué se escribieron, cómo se escribieron, etcétera, ¿no? Y aparece otro hablando de espiritualidad y entonces hace toda su perorata sobre espiritualidad y demás. Todos esos esfuerzos, todas esas propuestas formativas son muy importantes y son válidas, pero la nuestra es una propuesta pedagógica que habla del sentipensar, una propuesta pedagógica que habla de la educación para la libertad, para la emancipación, ¿sí? Desde el sur. Entonces los acompañantes que hacen el camino con nosotros son personajes muy importantes para nosotros. Ya lo hemos dicho más de una vez, Dussel, Freire, Orlando Falsborda, ¿no? Que caminan con nosotros, Fernando González, a veces se nos atraviesa por ahí, ¿no? También Carlos Gaviria, ¿no? Personas muy de nuestro
de nuestra vida nacional, de nuestro pensar nacional. Papa Francisco, últimamente Papa León, ¿no? Es gentes que nos van llevando desde una perspectiva, desde la perspectiva que queremos, hacia el encuentro con un Francisco y un Jesús y una historia de país pues muy concretas. Decimos que esa es la que nos apasiona a nosotros, que respetamos las demás propuestas, que los vemos también caminar, ¿no? Que seguramente a veces compartimos caminos, pero otras veces pues nos distanciamos porque hay caminos pedregosos muy difíciles de transitar y hay unas autopistas pues muy expeditas como para hacer un ejercicio muy ágil. Entonces la propuesta es que hablemos, a ver, ¿qué ha significado para nosotros encontrarnos con este modelo? ¿Qué ha significado para nosotros el encuentro con Familia Franciscana y su propuesta desde las tertulias y desde la escuela de pensamiento? ¿Qué ha significado personalmente para nosotros y en nuestro desempeño profesional en un contexto de país que vive en una guerra de calma chicha, ¿no? O que vive en una guerra abierta, ¿no? Y que pide de nosotros acciones de paz, ¿no? Desde el carisma que nosotros profesamos. Después de esta larga introducción, los invito a que hablemos, a que pidan la palabra y expongan entonces qué ha significado para ustedes este capítulo. Tienen la palabra. Carlos. Bueno, pero creo, Juan, que muy buenas noches. Creo que Fabio levantó primero la mano. No sé. Bueno, cualquiera de los dos. Tranquilo, que hables más viejito. Ya, entonces. Ya ninguno quiere hablar. La cámara no me está Se les funcionando. quitaron las ganas de hablar. Bueno, no, digamos que para mí ha sido muy, muy grato poderme encontrar con personas tan bonitas como ustedes en su pensamiento, en su forma de ser, la manera en que asumen su vocación, la fe, el compromiso con la vida. Es muy retador. Y Juan, cuando nos cita a estos autores, son autores que generan mucha rasquiña, mucha resistencia en otros lados, en otros espacios, porque son autores que son críticos frente al mundo que los rodeó y que les tocó que denunciar por las condiciones de exclusión que genera el modelo. Entonces me ha sido muy grato, he aprendido muchísimas cosas, me moviliza mucho, pero también me angustia, porque digamos que aquí también hay una apuesta ética y le cuesta a uno quedarse callado frente a las injusticias que nos toca ver alrededor en el día a día. Pero es muy sano ver que cada uno de ustedes le apuesta a eso, a una denuncia responsable, a una convicción de por qué se hace lo que se hace. Y bueno, y es un espacio que me enseña a ser mejor persona cada día más, mejor papá, mejor amigo, mejor hermano, mejor profesor. Bueno, entonces me hace muy feliz conocerlos y estar, aunque no estoy de acuerdo que Edgar esté, pero me toca, toca. Era yo por molestar. Solamente quería decirles eso, mis hermanos, muchas gracias. He aprendido muchísimo, de verdad que sí, con esta manera de acercarse a la fe, de acercarse a Francisco. Y para mí ha sido toda una sorpresa y espero leerlo
encontrarme que Francisco fue una persona con realidad penitenciaria y carcelaria. Yo no lo sabía, porque si lo hubiera sabido antes, estaría leyéndole los textos, la literatura que alrededor de él relata ese pasado, porque él me da mucho fundamento al trabajo que yo hago con personas privadas de libertad. Entonces ahí hay un sustento y una mirada de acogida con un fundamento ya digamos más franciscano. Bueno, era eso, qué pena pues haber alargado mi intervención. No, muy bien, excelente. Yo creo que es muy importante esto de que tú dices, sobre todo el encuentro en la fe, ¿sí? Con un Francisco y un Jesús como distintos, histórico, ¿no? Esta tarde está hojeando aquí un librito en la biblioteca de la casa sobre el amor eficaz, Camilo Torres, y entonces ahí aparecen escribiendo en el libro varios personajes, y uno de ellos es Fals Borda, ¿no? Hablando de la experiencia de Camilo y cómo realmente la experiencia de Camilo lo saca de la estructura eclesiástica, ¿no? Y, y, y lamentablemente sucede lo que sucede con Camilo, ¿no? Sucede una cosa terrible, que ustedes conocen, pero que lo pone de todas maneras en un lugar espiritual, ¿no? E ideológico, de pensamiento muy importante para nosotros, ¿no? Realmente él llevó el evangelio al movimiento popular, ¿no? Y empezó a cuestionar la estructura y eso tiene unos costos enormes, ¿no? Unos costos, los mismos costos que pagó Jesús, ¿no? Drásticamente, ¿no? Muy bien. Fabio. Bueno, buenas noches, paz y bien a todos. Me llama la atención esta escuela porque tiene muchos aportes de todos ustedes que pues, han participado en todos los movimientos. Me presentan un Francisco y una Clara incardinados en la realidad, más allá de la parte histórica y más allá de la parte de fantasía. Un Francisco y una Clara con y para el pueblo. Y también me hace cuestionarme sobre lo de Carlos Gaviria y la política, ¿no? Como ahorita aquí en Santander, en mi ciudad, están dos ciudades cercanas, si estamos sin alcalde. Por cuestión de corrupción no tenemos ni Bucaramanga ni Girón, tenemos alcalde. Entonces el 14 de diciembre tenemos elecciones atípicas. La cantidad de dinero que se gasta en esas elecciones, ahorita están haciendo campañas y pasan por todos los barrios regalando cosas y así como esa promoción. Entonces, en esta escuela me ha permitido tener una visión de la realidad más compacta, más de decir, esto no hay que hacerlo, hay que estar con la gente, a propiciar que la gente salga adelante y sobre todo que haya un mejor desarrollo y que se encarne realmente el evangelio en esos sectores nuestros que están tan sufrientes y sobre todo tan alejados de esa buena noticia. Y me parece que esta escuela me ha abierto mucho los ojos y me ha hecho también cuestionarme sobre mi papel y el papel de la realidad que estamos viviendo y que tenemos que seguir modificando de la mano del Señor y también de la mano de la realidad que nos debe hacer cambiar. Gracias. Bien, Fabio, una de las cosas que tratamos es que además aquí estamos personas que pertenecemos al espacio de tertulias, a este módulo y al área sociopolítica de la Escuela Juan Duns Escoto. Y el área sociopolítica que se llama política e ideologías, en esa área nosotros prácticamente nos prohibimos hablar desde la religión. Qué cosa tan difícil para nosotros. Qué cosa tan difícil porque nosotros inmediatamente estamos metiendo a Dios por ahí y al reino de Dios y toda esa cosa, ¿no? Y entonces hablar de ser ciudadanos, ¿no? Inmediatamente decimos, sí, es que tenemos que ser ciudadanos como Dios nos manda. Ay, Dios. Eso es como muy subdesarrollado, ¿no? Edgar está atacado ya. Es como muy subdesarrollado. Yo pienso que nosotros no hemos podido
no hemos podido deslindar las cosas, ¿sí? O sea, es verdad que se nos habla de la articulación fe y política, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de política en determinados espacios tendremos que hablar con el lenguaje propio, ¿sí? De lo político. La verdad es que aquí, bueno, y entonces en elecciones, pues tú no puedes llegar a un barrio, a una reunión de Junta de Acción Comunal y decir, vengo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedirles que voten justamente, o sea, realmente, pues se van a reír, a morir de la risa Así como Edgar se está riendo. Nosotros no podríamos hacer eso, ¿no? O sea, realmente no estaríamos mostrando nuestra solidez intelectual, ¿no? Nuestra postura seria, ¿no? Frente a la realidad misma. No estoy diciendo que lo cristiano, lo religioso no sea serio, sino que hay espacios, hay lenguajes propios del templo, propios de la sinagoga, propios de la escuela de pensamiento, ¿sí? Propios del movimiento social, claro, o sea, realmente, y en estos espacios donde confluyen la fe y la política, tendríamos entonces que estar muy conscientes de que estos son espacios muy completos donde pueden coincidir los dos lenguajes, ¿sí? Pero hay espacios donde no, ¿no? Eso es muy importante. Luis, bienvenido. Estamos hablando de cómo nos ha impactado la formación en todos los espacios de formación franciscana de pensamiento que tenemos en Familia Franciscana de Colombia, no solamente el módulo 3, sino la tertulia y otros espacios. Edgar pidió la palabra. Edgar, tienes la palabra. Gracias, Fray Juan. Pues yo voy a tratar de ser breve. Yo en alguna medida ya he mencionado aquí algo de lo que voy a decir, pero lo quiero hacer como un resumen así muy corto. Cuando yo entré a sociología, yo tengo ese pregrado, yo iba, recuerdo mucho, había hecho parte de un grupo juvenil, había sido monaguillo, había sido, digamos, muy cercano a la fe que mis padres me enseñaron y se los voy a agradecer toda la vida. Pero esa era la fe, digamos, en un sentido tradicional, ¿sí? También de una familia conservadora, si se quiere, sin la suficiente claridad política sobre lo que había representado el conservadurismo en la historia del país, estaban apegados a esa, digamos, a ese planteamiento que lo veían mucho más cercano de la iglesia que cualquier otro. Entonces, cuando yo llego a sociología, recuerdo que hasta entraba a una iglesia antes de entrar a la Autónoma, que hay ahí por Colombia, en una esquina y hacía la oración. Y luego, cuando empiezo a estudiar sociología, que es, entre muchas reflexiones, una reflexión sobre el poder, yo empiezo a preguntarme por qué entro a la iglesia y por qué digamos, me digo que soy cristiano o católico. Y eso me pega una revolcada tenaz. Entonces, es muy particular, porque la entrada a sociología... ¿Cómo? La entrada a sociología era una entrada a una reflexión sobre el poder en general, y muy, muy fuerte el poder, una reflexión sobre el poder político y el poder económico, y también el poder en la cultura. Y la iglesia, yo la reconocí ahí como uno de los poderes, un poder ideológico. Entonces, eso me confrontó bastante porque sentía que había estado en un lugar histórico como sujeto en el que todavía no tenía suficiente comprensión de a qué le jugaba y a quién le servía. Entonces, resulta que ahora me doy cuenta, bueno, yo entro, me confronto demasiado, digamos que tomo una distancia crítica, también una distancia, si se quiere, espiritual, una distancia física así concreta, dejo de asistir a la iglesia, dejo de participar de los sacramentos, bueno, lo había comentado algo acá, soy casado por lo civil, por ejemplo, entonces me radicalizo en esa postura y yo no creía que yo iba a retornar del modo en que he retornado. O sea, no me imaginaba que iba a participar hace 2 años, más o menos, o más, de una red franciscana para migrantes
y luego de una familia franciscana y luego de otras experiencias franciscanas. Y entonces yo digo, pero ¿cómo he vuelto acá? O sea, ¿o a dónde he llegado? Claro, yo tuve simpatías, pero ya pues en términos de la comprensión muy básica, también muy pequeña, de la teología, con la teología de la liberación, y sentía que esa tendencia dentro de la iglesia estaba mucho más cercana a lo que yo concebía como la fe en Cristo. Entonces, cuando llego acá, y se los acabo de decir en un encuentro pequeño aquí del grupo de redes de franciscana de migrantes, para migrantes o con migrantes, les dije que yo me sentía muy feliz de hacer parte de este espacio y de esta red en particular, y que me había ya comparado con otras redes y que sentía que esta estaba conmigo y yo estaba en ella. O sea que había empatizado, sintonizado, sinergizado con el espíritu de esta red y de este grupo y de esta familia. Entonces, quizás lo que ahorita voy, no sé, reflexionando con todo lo que se ha dicho, quizás la posibilidad de haber encontrado un espacio en el que se vincule una experiencia espiritual, un carisma espiritual franciscano con la reflexión política, creo que, o sea, me ha hecho síntesis como en mi historia personal y me hace sentir, por lo tanto, alegre, tranquilo, conectado, no prejuiciado, ni tampoco sometido, que me importa eso mucho, que no me sienta sometido a ningún espacio ni a ningún grupo, como de pronto desde mi punto de vista en la reflexión pequeña que tengo, la iglesia ha intentado también a partir de la forma como transmite su saber de Dios y de Cristo, someter a otros. Entonces yo he sentido que la iglesia ha sido un poder de dominación y ahí es donde he empezado a descubrir las tendencias que se oponen a ese poder de dominación y que están adentro y que están viendo transformaciones. Entonces me gusta mucho y para terminar, me alegra, no lo mencionó Fray Juan, pero yo sé que también está aquí, que es Leonardo Bob, que nos ha hecho unos aportes. Bueno, voy leyendo un libro, que es La dignidad de la tierra, nos ha hecho unos aportes en ecología política, en ecología y teológica, en ecoteología, bellísimos. Entonces, eso me hace sentir más cercano a este espacio y así ha sido mi experiencia. Tengo mucho más para informar, pero para no ocupar más tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Edgar. Yo creo que yo te envié como algunos otros una caricatura, un dibujo de un grupo que se llama Teología Latinoamericana a propósito del Evangelio, creo que del domingo, donde un obispo está diciendo, está exponiendo la palabra de Dios, ¿no? Con su báculo y su sombrero y todas esas cosas. Entonces dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como hablan ellos, ¿no? Entonces una viejita se le acerca y le dice, ¿y usted de cuál de ellos es? Yo creo que, Juan, ¿me la enviaste? No lo recuerdo. bueno, te la voy a enviar ya mismo. Sí. Dio la palabra a quién. Ah, Marta Rendón. Bueno, yo pedí la palabra, escuchando a Edgar me animo pues a conversar porque me hizo recordar, es que ese paso por la universidad es tremendo, ese paso por la universidad y bueno, y nosotros que siempre estuvimos como involucrados, lo digo pues porque ya hemos conversado mucho, como en el movimiento social, en el movimiento estudiantil y en todas esas cosas que se viven en la universidad y sobre todo si es una universidad pública. Yo, por ejemplo, en este momento, yo sigo manteniendo relación pues, con algunos compañeros de ese paso por la universidad, pero es un grupo con el que no se puede hablar, porque muchos son declarados ateos, gracias a Dios, bien ateos, o sea, muy críticos. Ateísimo. Sí, ateísimos, hasta que tienen algún problema, pero ateísimos, pero es un tema que no se toca y uno aprende como a no tocarlo y uno aprende como a
Sí, hacer a un lado esa parte que es muy fuerte en uno. Muy fuerte, por ejemplo, en mí, que yo ya les he contado otras veces que yo soy de cuna franciscana. Y entonces para mí, en ese paso por el colegio, por la universidad, sobre todo por la universidad y por el movimiento social, es un tema que uno aprende a no hablarlo, pero que le hace falta, porque uno sigue perteneciendo a eso, pues porque uno sí cree en esa iglesia de los pobres, en ese, pues en ese Jesús de la historia. Y entonces, para mí, estar en estos espacios de familia franciscana es como estar en el lugar seguro, como en el lugar donde puedo hablar de todo, incluyendo eso que uno aprende a callar en esos otros lugares, en el de la universidad. Yo ahora, por ejemplo, con el de la Antioquia, entonces, el de la Antioquia y los compañeros que estuvieron conmigo estudiaron la carrera, pero ahora con el de la Antioquia, de las mujeres, de las tejedoras, de las bordadoras, me pasa lo mismo. Incluso ellas saben ahora que yo pertenezco a un instituto secular y siento que me vieran como ay, tan charrita, pues como tan charrita. Ah, bueno, pues esta todavía cree en ese tipo de cosas, esta todavía cree, pues como si fuera algo como que todavía me falta, como que me faltara avanzar más, Evolucionar. me faltara evolucionar para dejar de creer, algo así, como que me falta evolucionar para darme cuenta que es que no hay que creer, algo así. Aunque pues también va descubriendo uno que no es por desconocimiento, porque sí se conoce que hay un movimiento fuerte de teología de la liberación, de cristianos comprometidos y comprometidos hasta la muerte. Entonces sí hay un conocimiento, pero más bien es que no, como que qué pereza, como que qué pereza, porque bueno, porque hay muchas otras cosas que opacan esas otras historias que han hecho estos hombres de la iglesia que se han comprometido hasta dar su vida. Entonces, para mí, la familia franciscana es como el lugar seguro, donde yo puedo expresarme eh, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bienvenido. Me dice bobo. No, que falta de respeto. ¿Quién más quiere decir algo? Acuérdate que él es el hermano mayor. Pero que eso aquí no importa mucho. No ve que como soy hermano menor por vocación, eso ahí sí salí perdiendo. A ver, ¿quién más quiere decir alguna cosa? Esta conversación está muy chévere. Luis Gabriel está que se habla. Luis está ahí. Luis, sí. Luis tiene una historia muy interesante porque cuando yo llegué a Villa Bernarda, hay un grupo de jóvenes de Villa Bernarda del proceso de las hermanas que, que tienen una formación muy seria porque es una formación muy organizada desde hace muchos años, tantos que María de Jesús yo creo que ayudó en eso, no mentiras. No está, ¿cómo se llama? Está Margarita Sánchez. Margarita Sánchez, sí. Entonces, eh, es un proceso pedagógico muy estructurado, pero le faltaba una cosita, ¿no? O sea, realmente esa cosa de poner los pies en la tierra, de preguntarse en qué país vivimos y concretamente en qué región, porque era la región de Montes de María, ¿sí? Morroa, ¿no? Plena guerra, terrible, ¿sí? Y estos pues todavía en espacios de alabaré a mi Señor, y no entraba al vos sos el Dios de los pobres, ¿no? Habiendo monjas realmente ubicadas ahí, ¿no? En el movimiento popular y teología de la liberación, porque las hay, ¿no? Eh, entonces, y franciscanas además, ¿no? Franciscanas. Entonces, Luis pertenecía a ese grupo, o pertenece, no sé si ya dejó de pertenecer, él nos contará a ese grupo y nos encarretamos realmente cuando las monjas quisieron como renovar
como reestructurar el proceso, y Luis pertenecía al grupo coordinador de ese camino. ¿Sí o me equivoco, Luis? Bueno, tienes la palabra, ya te hice la Sí, introducción. ya. Como quien dice, imposible negarme. No, bueno, sí, retomando un poco la introducción que Juan nos hace acerca de acá, de este pedacito de tierra acá, donde entra la espiritualidad franciscana a través de las hermanas franciscanas de Villa Bernarda. Y sí, de todas maneras nosotros como fraternidad, como grupo de amigos, agradecemos bastante la presencia de los hermanos franciscanos que nos ayudaron a poder darle un sentido más social. El proceso villavernardino de sí era un proceso en donde se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de la cibernética social, del ser situado, del ser en relación, pero cosas de Dios, cosas en lo que uno cree que el Espíritu Santo realmente fluye, y uno tiene como la certeza de que ese es el camino. Cuando ya se iba como como a como a desviar la cosa, como que se le iba a poner mucho tinte religioso, mucho tinte poco social, poco de ser situado digamos, con la superiora que estaba de turno, que querían a veces entramos como en ese proceso. Creemos que de pronto, cambiándole un poco el sentido y poniéndole un poco de una ecología o una cuestión muy romántica, como muy de como de que no es tanto del carisma franciscano, y quiso como desviarse por allí y ver cómo después que ya todo eso estaba montado con asesor a bordo, se viene totalmente, se cae toda la estantería, porque es que la realidad, cuando uno ya la pone en práctica y ve que eso no impacta, ve que eso no conlleva como a nada, no se siente vacía, se siente la misma experiencia ya después de haber vivido algo que sí impactaba, que sí era profundo. Se nota como lo light, se nota como cuando uno, después de haber probado un postre bien dulce, bien sabroso, y uno de pronto prueba otro que no tiene azúcar, que no tiene, se ve insípido. Y eso, gracias a Dios, también a la palanca de Juan, y pues a la rebeldía de nosotros en la época, de poder mantenernos firmes y cambiar ese proceso y tumbar eso que para ellos creían que era lo último en Guaracha, pero no, y volver otra vez a retomar y a reestructurar todo un proceso de formación que es reconocido a nivel regional, nacional. Es una responsabilidad grande, ¿no? El hecho de que allí sigue la semilla, allí está uno como en la lucha, Y esa misma rebeldía que fue la que nos hizo, pues, no pertenecer de pronto a la Fraternidad de Laicos de Madre Bernarda y todo eso, que nos mantenía unidos. O sea, yo creo que el éxito de esa época fue la unión que teníamos como fraternidad, que es la que extraño yo en estos momentos, porque a veces yo me siento que son unos remesones grandes, y que yo a veces me agarro de un hilito, de una hojita de la familia, como para no desvincularnos totalmente, para que por lo menos sea un pequeño fermento, el hecho de estar, de seguir, de perseverar,
de tratar de seguir motivando a mis hermanos de fraternidad para que sigamos pegadas en la familia, para que sigamos compartiendo, para que sigamos haciendo presencia, porque es que no podemos caer en los mismos errores del pasado. A veces el mucho que hacer se nos olvida el ser, a veces el mucho el ser se nos olvida que también tenemos que hacer y buscar ese equilibrio y no estresarnos por estar buscándolo es también algo que tratamos de siempre mantenernos en eso, ¿no? Porque hemos pasado por todo, hemos pasado por mucho, hemos pasado por desmotivación total, hemos pasado por nuevo auge, hemos pasado porque nos atiborramos de cosas que creemos que haciendo es que vamos encontrando el camino, pero siempre volvemos a lo esencial, siempre volvemos como a lo sencillo, a lo básico, que es el ser amigos, el compartir, el volver a retomar, y por allí se mete nuevamente el carisma, se mete una novena de San Francisco, se mete un adviento, se mete una celebración de vida, se mete de pronto una tribulación de alguno de nosotros que nos unimos en oración, y eso es lo que nos lleva a lo que somos ahora acá, a los proyectos que tenemos, al estar allí invirtiendo tiempo, dinero, recursos, familia, para poder seguir en el camino. No ha sido fácil, sí, no ha sido fácil. Quizás en el fondo nos ganamos muchos enemigos en el camino, que de pronto quizás en estos momentos nos verán como los rebeldes del momento. Actualmente, digamos que el único o uno de los únicos que hace algo de presencia con las hermanas, pero que ya no igual en el proceso de formación, soy yo. A veces nos llaman para dar aportes o para acompañar en alguno de los cursos que hacen, ya no como antes, pero allí seguimos como dando de lo que somos y desde nuestras realidades, porque ya pues al tener familia, al estar nosotros pues cada quien en sus obligaciones laborales y todo eso, ya no nos queda pues el tiempo para poder estar allá como estábamos antes. Pero sí, el equipo que está actualmente de hermanas, que la superiora es Milena, que fue la que estuvo con nosotros en ese entonces, nos conoce, sabe que cuenta con nosotros, y de vez en cuando pues también compartimos con ella. Entonces, yo sí agradezco mucho estos espacios, realmente trato de seguir animando a mis hermanos de fraternidad para que también participen. Yo sé que muchos de ellos pues de corazón quieren estar y no han encontrado la manera por sus ocupaciones y todo, pero yo digo que mientras alguno de nosotros esté aquí en estos espacios, siempre habrá la esperanza de que vamos a hacer presencia. Muy bien, Luis. Yo quiero decir unas palabritas acerca de la experiencia de ustedes. Me parece que es muy importante que la miremos en este contexto. A veces nosotros tenemos como modelo la experiencia de vida consagrada, ¿sí? De fraternidad religiosa, de personas que viven juntas, que tienen un proyecto determinado y que lo camellan y demás. Y entonces perdemos la visión del individuo, de la persona misma, ¿sí? Que tiene el mismo proyecto de vivencia, de seguir a Jesús en los distintos contextos en los que vive la persona. Tú dices ahora una cosa muy importante, y es cuando nos encontramos con los hermanos, con las hermanas, y sabemos de los dolores, de los sufrimientos, de las cosas positivas que viven y demás. Entonces nos encontramos como en el tema humanidad, ¿no?
Y eso es lo que hace que sean una fraternidad que no viva junta, que no se reúna permanentemente, pero que permanece junta en torno a un proyecto. Edgar y Carlos todavía no tienen ese problema, porque es que Edgar y Carlos tienen su mundo, ¿no? Su vida profesional y demás, no tienen esa referencia que a veces a algunos nos hace tanto daño, ¿no? Marta no la tiene, Marta es secular, ¿no? Marta se reúne cada mes por internet, ¿no? ¿Ya? Y que cada quien vive como pueda y como quiere, ¿no? Según su lugar y demás. Entonces, yo creo que cuando hemos tenido muy de cerca la vida religiosa, eso nos complejiza un poquitico la comprensión de un carisma franciscano que vivió Francisco no como religioso, es que Francisco fue un loco caminante. O sea, yo recuerdo un fraile nuestro que no duraba un mes en la casa, en el convento. Entonces le dijeron, Luis, usted no vive un mes seguido en el convento. Usted es franciscano. Entonces él decía, porque Luis era un sabio, él era un ejecutivo de la vida religiosa franciscana, fundó Franciscan International, fundó grandes escenarios franciscanos en el mundo, Luis Patiño. Luis Patiño Santa Coloma, él era de las grandes familias del Valle del Cauca, Santa Coloma. Y este bendito les decía a los frailes, si me demuestran que Francisco permaneció siquiera 8 días en una casa, con mucho gusto cambio mi práctica. Porque es que Luis Patiño almorzaba en Madrid y cenaba en Roma. Ya los 2 días estaba en Bogotá, o sea, de locos, ¿no? Entonces, Luis, así no vivamos juntos, así no nos reunamos ni siquiera cada mes, ¿sí? Si así nos encontremos solo, por ejemplo, para armar una fiesta, tomarnos unos tragos, hablar de nosotros, de pronto hacer una oración y punto. Esa es la fraternidad y así es, ¿no? Hasta que ella diga que va a ser de otra forma y nos vamos a vivir juntos, qué pereza. Nos vamos a vivir juntos. Yo creo que la fraternidad se estructura como ella decide estructurarse. Así es. Eso somos del tejido. Sí, Edgar, claro, claro. Bien. A ver, ¿quién más quiere hablar? Mira que el sábado que pasó, yo no pude estar. El Cristian hizo una invitación así, muy escueta, ¿no? Pues vengan, pasen por acá por la casa y vamos a hacer un momento de celebración, pero no dijo más nada, o sea, fue algo así. Yo no asistí, pero la mayoría sí asistió. Oh, ¿no ves? Y esas cosas son las cosas que uno admira, que uno lo impresionan de esto. Después fue que yo me enteré que quisieron convocarnos para celebrar su segundo aniversario de bodas, entre otras cosas, ¿no? Claro, 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 hola, ustedes son fraternidad, indudablemente, sí, de esa forma, claro. No quieran ser de otra, porque de pronto pierden cosas muy bonitas que tienen. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien, bien. Hola, Hola. ¿Ya saliste del colegio? ¿Sigues? ya salí. Ah, bueno. ¿Y ganaste el año? Sí, Ah, bueno. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más entonces? falta José Víctor y Víctor y Teresa. y María de Jesús también falta. Sí, pero Jesús, claro, y yo también. ya voy a levantar la mano. Yo quiero decir alguna cosita. María de Jesús, ya levantaste la mano, tienes la La palabra. encontré por fin.
Pero no Bueno, la tenías que buscar, hubieras dicho. bueno, este módulo 3, de este semestre, módulo 3, porque es que el módulo 3 va a seguir siendo módulo 3. Muéstranos la cara porque te estamos viendo los pelos. Ah, pero es que para que me cojan por ahí. Hay una cosa que Juan decía al principio de caminantes y acompañantes. Y esos roles son, yo creo que ahora todos somos acompañantes y somos caminantes, todos. Yo este módulo he estado más de caminante. Pero voy a hacer un recuento así chiquitico. Yo tuve una fe muy sencilla desde pequeña, pero era una fe sencilla, una fe que no se preguntaba muchas cosas, pero recuerdo que mi papá, cuando yo ya entré al bachillerato, me puso a leer un libro que se llamaba La Cruz y la Espada, y era sobre la conquista y el papel de la iglesia. Sin embargo, yo quise ser monja porque en la costa no teníamos muchos referentes de movimientos que actuaran en ese momento, pues, que actuaran, como por decir ahora, los de Huellas, los de Fraternidad Madre Bernarda, en beneficio de los pobres, comprometidos con el cambio, que nada de eso. Y me parecía que ahí era como chévere y como bueno. Pero afortunadamente, para mí, el concilio, el segundo documento del CELAM y la Iglesia ante el Cambio me hicieron encontrar con el Evangelio de Jesús. Y ese Evangelio, leído desde América Latina, me sacó a la calle. Después de que me retiré del convento, mi práctica popular no fue en grupos cristianos. Sí tenía orientación cristiana en algunas cosas, pero yo era absolutamente radical en mi opción cristiana, pero no trabajaba con otros cristianos, no hacía combo con otros cristianos, sino con trotskistas, con maoístas, con helenos, con de todo. Pero nunca, y ahí aprendí a ser yo misma. Y ahí aprendí, y la formación que me daban en mi sindicato era con la Escuela Nacional, con la escuela de la CSTC. Y me acuerdo que un día el profesor de Economía Política dijo, nos borró la imagen de Dios en una sola clase, así, ¡fum! Y también criticaba a la iglesia y que Aníbal Muñoz Duque y que López Trujillo y que todas esas cosas. Y yo era una chinita, jovencita, flaquita, insignificante, y fui la única en los 40 que estábamos ahí que levanté la mano y le dije, vea, señor, yo soy cristiana, practicante. Y así como hay los Muñoz Duque y los López Trujillo, también hay los Camilo Torres. Esa cosa en el sindicato quedó así como, pero fue como mi destape en esos grupos. Nunca más hice confesión de nada,
y seguí en búsqueda. Y lógico, la teología de la liberación, mi primer curso en Brasil fue con Leonardo Boff, con Paulo Freire, con Frei Beto, con Ivone Guevara, y yo estaba feliz, ¿Cómo feliz. así? ¿Esos eran los profes? En contra de mis otros compañeros, éramos 40 latinoamericanos allá, Si eran los profes. nos Eran los rompieron la profes. cabeza. Entre todos esos nos rompieron No. la cabeza. Pero Y el curso era para militantes cristianos de los movimientos populares. Y había monjas, había sacerdotes, pero había sindicalistas, había educadores, había de todo. Pero eran personas con una tradición de fe que no les permitía abrir los ojos a la realidad. En cambio, yo me sentía feliz porque me había encontrado ahí con un Jesús que yo lo vislumbraba, pero no lo había como tocado. Y ahí en Brasil fue mi encuentro feliz con ese movimiento popular, con la CUT, con el PT, con todas esas cosas. Y llegué aquí como medio soñada. Eso no es difícil, pero esa vez yo no tenía sino 38 años, 35 años. Entonces se imaginan, si todavía con esto que tengo molesto, jodo, mejor dicho, imagínense cómo sería en esos 35 años. Sindicalista, tirapiedra, negociadora, agitadora, solidaridad en las huelgas, bueno. Y yo nunca tuve que decir que era cristiana, porque ellos me decían, es que usted es distinta. Y yo cada vez que me decían eso, yo me miraba, Y por último, en ese camino de búsquedas y de cosas, mis compañeras que también estuvieron en el convento y que se retiraron, o algunas alumnas de los colegios de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, de las mismas de la que estaban hablando Juan y Luis, nos salimos muchas. Después del concilio, eso empezó como una dispersión así tremenda. Y nos encontramos y ahora somos la Fraternidad Santa María Bernarda. Cada una vive en su casa, unas son mamás, otras no, otras estudiaron, trabajaron, esto. No vivimos en una sola casa, pero por ejemplo, el 4 de octubre de este año, las que estábamos en Bogotá, celebramos con Norma, con César, Elena María, una señora cuidadora de carros en el parqueadero y un señor habitante de calle en un cambuche en uno de los parques cercanos. Estuvimos reunidos en la casa de la hija de Elena María Carielo y celebramos la fiesta de Francisco con ellos. Y ellos eran compartiendo con nosotros las empanadas, las carimañolas, las cosas, pero también compartiendo las canciones de Francisco, compartiendo los cuadros, los dibujos, y compartiendo también proyectos con ellos. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Solamente cuidar carros? Pero ahí llega mucha gente, ¿por qué no? No tienes una... Sí, yo he querido montar como una venta de cosas que pueda traer de mi casa, de tintos, de algo. Y empezamos como a echar globos ahí. Y ahora la señora ya está en su rollo. Y el Pedrito, que es de el otro habitante de calle,
se convirtió en líder de 8 habitantes de calle también, y entonces les está haciendo reuniones. No podemos robar aquí. No, miren, aquí se pueden quedar, pero pidan, no roben, ayuden a la gente. Si la señora sale con la bolsa de la basura, ayuden a llevar la bolsa al contenedor. O sea, ¿cómo celebrar, cómo ser fraternidad sin tener que estar juntos? Y es que estar juntos no significa compartir 24/7, qué pereza. Significa sentirnos unidos, sentirnos juntos. Y a mí me pasa eso. Y bueno, hay cosas que ya no puedo hacer, pero mi misión es que otros las hagan. Y entonces quiero contagiar eso, quiero compartir eso, quiero, como decía la canción de ayer, dar la cara. Quiero no callarme. Y a veces eso pues causa molestia, pero no importa, no importa. La canción terminaba diciendo, la gente no quiere cristianos de boca cerrada. Y yo creo que eso es lo que más me importa, no ser cristiana de boca cerrada, pero más que cristiana, no ser mujer, no ser persona de boca cerrada. Y cómo realmente cada día poder hacer esa conversión, como ese camino en donde no tengamos que decir que hay que juntar fe y política, que hay que juntar lo social con lo educativo, con lo político, con lo económico. ¿Por qué? Porque es que eso es como si hiciéramos los cuadritos de esta pantalla, como si cogiéramos a la persona y a la historia y a la comunidad y al movimiento popular y a los grupos, y aquí es lo católico y aquí es lo popular y aquí es lo económico y aquí es... Somos personas, somos seres humanos, somos la humanidad, y así quiero comportarme. Y ya no me queda mucho tiempo para seguir fregando la vida, pero lo que me quede, con alegría y con compromiso. No, tiempo lo que le queda a María de Jesús. A joder se dijo. Sí. Ustedes para mí son esa llama que cada vez me hacen como asumir con más berraquera las cosas. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, muy bien. María, gracias. Y tú para nosotros significas mucho, María de Jesús. Los que las usan, somos los que las usan. Sí. Muy bien. José, tienes la palabra, José Víctor o Teresa, uno de los dos. Bueno, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. De verdad que he estado muy lentamente acercándome a estas actividades que se realizan desde la familia franciscana, tanto la tertulia como la escuela. He tenido alguna lentitud en la lectura de los documentos por algunas situaciones de tiempo, pero pues el significado que ha tenido todo esto es encontrar de la familia franciscana ha sido muy interesante porque pues no soy una persona de vocación temprana. De pronto ya mayor, una vocación tardía con la idea de que todos esos procesos en los que he participado, pues parece que siempre el afán de poder complejiza las relaciones. Y estamos en este momento con algunos amigos aquí en Ibagué
articulado de encuentros, de círculos de personas, especialmente de hombres, con inquietudes afines a luchar contra algunas prácticas patriarcales, contra algunas formas de ser, unas formas de vida que impide la relación con nosotros, desconociendo las demás criaturas de la creación, de que habla Francisco en Laudato Si. Yo realmente llegué a esta, por alguna convocatoria con algunos amigos franciscanos, con Edgar Sánchez, que me invitó a participar en unos eventos hace relativamente poco tiempo, y pues me ha llamado mucho la atención ese significado que se le da a ese tipo de organizaciones. Yo no conocía, siempre hemos conocido la iglesia por lo clerical y por lo ritual, pero muy pocas veces por esas reflexiones de pensamiento como lo han planteado ustedes. He leído los documentos y me parece que todas esas posturas alrededor de la no violencia que ha planteado en algunos de los documentos de escuela, el ejercicio en uno de los momentos que no pude participar, pero que escuché con relación a todo lo que tiene que ver con esa dialéctica del poder, pues lo que más afecta a los procesos como de esa paz con nosotros, el querer dominar, el querer controlar, el querer como imponer cosas, nos impide muchas veces ese ejercicio en el que estamos ahora, aquí con un grupo de personas en la ciudad, mirando la posibilidad de fortalecer esos lazos de amistad, de cercanía, y esa referencia que han dado ustedes, que he conocido a partir de la participación en esta escuela, participarse como 2 años en los módulos 1 y 2, y este año en esta, y también en algunas tertulias de las que participo, me parece que es un espacio muy interesante, porque aunque pues María de Jesús ahora le planteaba de que eso de fe y política no habría que tenerlo de esas maneras, pero me parece que ustedes logran esa praxis de colocar la vida de Jesús, de colocar la vida de Francisco en ese entorno y en ese mismo plano de lo político. Y anoche, pues yo no conocía nada de Santa Isabel de Hungría, y precisamente hace una referencia tan interesante de quienes tienen poder y que no tienen nada, y esa relación de puente que podemos hacer algunas personas con quienes compartimos tantas dificultades y fricciones que hay en la sociedad. Les agradezco pues esa cercanía, esa posibilidad de estar aquí con ustedes. Pues yo he estado muy lejano porque no conozco casi nada de lo que han planteado en términos de la espiritualidad franciscana. No conocía a San Francisco apenas por el ejercicio del Papa Francisco hace unos años, cuando fue exaltado como Papa. Y pues me ha llamado muchísimo la atención, y creo que es una fuente inagotable de referentes, de cómo vivir la vida, de cómo entender la visión de la espiritualidad y de la religiosidad, de cómo conocer y saber de esa separación que ustedes han planteado, que lo he entendido un poco más, y la posibilidad de que esos ejercicios, así sean virtuales, que no he podido asistir a ninguna actividad presencial. En alguna oportunidad de pronto me encontré con algunos de ustedes en un evento en Bogotá, pero esto me ha servido muchísimo para reflexionar sobre todas esas acciones que podemos ir construyendo en comunidad, y ese es el ejercicio que estamos aquí en la ciudad, y por eso pues he estado
acercándome lentamente a estas reflexiones que hoy ustedes me permiten compartir. Les agradezco mucho de verdad que me hayan permitido participar en este proceso. Entiendo que hoy es la última sesión, yo estoy como con algunos compromisos que, en pocos días puedo terminar de cumplirlos y pues me parece magnífica las posibilidades y las orientaciones de ese acompañamiento que hacen a las lecturas en esta escuela. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, José Víctor, y me parece que tú eres una persona muy, pero muy importante en la escuela. ¿Por qué? Porque no tienes ese antes tan denso que tenemos todos los que estamos aquí. Yo escuchándote que no tenías esa estructura anterior, yo decía, o sea que el virgen de aquí es José Víctor. Y eso te permite acercarte a la expresión de espiritualidad franciscana de una manera muy genuina. Nosotros tenemos que vencer muchas cosas. Edgar tiene que vencer el que fue acólito cuando estaba chiquito, ¿no? Y yo que estuve en colegio de curas, ¿no? Y bueno, toda esta cosa, ¿no? Y tú llegas aquí con esa historia y me parece que es muy potente, ¿no? Muy potente y nos puedes ayudar como a entender muchas cosas que de pronto nosotros de pronto no hemos entendido porque tenemos demasiados condicionantes estructurales, ¿no? De camino. Gracias. Siempre bienvenido, ¿viste? Este es tu Muchas espacio. gracias. No, Bien. y de verdad que me tengo una, no angustia, pero sí como una idea en estos procesos ya de identificar como acciones, de trabajar con personas más jóvenes que yo. En este momento, con el equipo, con el grupo con que me relaciono más cercanamente y que estamos haciendo, pues como propósito también personal de vincularme a grupos que no necesariamente son ya mayores, sino personas que están todavía con una expectativa de futuros mucho más próximos que las personas realizan. Y me encontraba allí con que no se habla mucho de cuestiones religiosas, pero sí de una íntima y de una relación muy espiritual, el reconocimiento de los ancestros, de las plantas medicinales, Excelente. de todos los elementos de la naturaleza y desde el Claro. punto de vista de lo ambiental, que me ha llamado muchísimo la atención porque que se creería que estas nuevas generaciones que a veces reclamamos y discriminamos tanto, que no piensan sino en los zapatos y en el gozar, no tienen un trabajo interesante desde el punto de vista, y así lo plantean en la mayoría de reuniones, ¿no? Esa Sí, José necesidad de Víctor. la trascendencia y ese reconocimiento de una instancia superior que nos gobierna y nos acompaña siempre. Sí, esta generación no es muy religiosa, pero es muy espiritual. Eso sí, esa es la diferencia. Sí. Bueno, Tere, cuéntanos. Ya A ver, vamos terminando, compañeros. sí, pues para mí la cosa siempre es difícil, más con todo lo que han dicho. Pero bueno, voy a empezar por decir que, pues yo por tradición, por familia, pues muy tradicionalista en la fe, en la práctica de las prácticas religiosas y muy sumisa, dependiente. Entro después a la comunidad religiosa, afortunadamente con espiritualidad franciscana, donde pues todavía se refuerza la dependencia, la obediencia, las prácticas, pero con la bondad de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, pues descubriendo la vida de Francisco, pude con otras compañeras arrancar, pero más en la
con respecto a la pobreza, radicalidad de la pobreza, pero en ese camino, ya encontrándome más cerca de los frailes en el Huila, que empezamos ya a trabajar con las comunidades eclesiales de base, orientadas por un gran fraile, Ricardo Mateus, que también era un gran promotor de la liberación. Entonces, fui captando un poquito más lo que es la verdadera liberación y cómo luchar, porque de justicia y de noticias y de todo eso, pues estaba como muy lejos, pero a partir de ahí empecé ya a ir descubriendo como el verdadero carisma franciscano desde los pobres. Y ya continuando con los orientación de los frailes, pues ahora ya con las tertulias y con todo este espacio, pues me han abierto muchos espacios, muchos caminos y muchos compromisos, que no sé si logro realmente desprenderme de estructuras y de toda esa tradición, pero experimento que me alegra, que me da mucho entusiasmo el carisma franciscano y el poder estar en estos espacios para poder tratar de ir como viviéndolo más, experimentándolo más. Y ahora en este tercer módulo, pues mucho más todavía con todas estas reflexiones sobre la paz, ese camino que nos dejó Jesús y que San Francisco y Santa Clara lo personalizaron, y dejando la violencia, luchando por las mismas convicciones o las mismas situaciones personales, pues cómo tratar de vivir esa no violencia y esa paz para poder transmitirla y a través de la experiencia. Y ahora, pues con todo lo que ustedes han dicho, pues más todavía me siento más comprometida a seguir en esta lucha, aunque siento que es difícil, pero me entusiasma. Por eso agradezco a todos, a la familia franciscana, a los frailes, y ahora aquí a todos estos espacios a los que hemos estado participando, porque todas esas experiencias son muy enriquecedoras y muy alentadoras para continuar en la lucha por la verdadera paz en la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo creo que esta sesión de hoy ha sido una sesión supremamente enriquecedora, animadora. Ya realmente aquí uno siente que la vocación crece en la medida en que nos escuchamos, y que el año próximo sea un año realmente en el que podamos fortalecer estos espacios de reflexión desde la escuela de pensamiento. De pronto a algunos de ustedes les pidamos que animen parte de la escuela, ¿no? Que ya no seamos María de Jesús o César o Norma o Marta o yo, sino que nos vamos involucrando en el manejo, en el acompañamiento de la escuela. Que el Señor los dé unos santos sueños, ¿no? Que tengamos una noche muy, muy feliz, muy tranquila, y que mañana pues estemos muy dispuestos a seguir trabajando porque el reino
sea posible en la escuela, en el sindicato, en la casa, donde estemos, ¿no? Que el Señor siga acompañándonos, que seguramente es así, y que San Francisco le siga poniendo el color que le pone a esa espiritualidad nuestra. Que tengan una feliz noche. Chaito. Buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Así bien, buenas noches. Gracias. Así bien, Muy chao. bien, así bien. Gracias. Bien. Chao. Chao.